columna masiva de refuerzos del ejército sirio se dirige a Idlib para una nueva ofensiva. Esta semana se filmó una columna masiva de refuerzos del ejército árabe sirio, en dirección al campo del sur de la gobernación de Idlib, en medio de informes de una nueva ofensiva en Jabal al-Zawiya región. Esta semana surgieron nuevos informes sobre una nueva operación militar en la gobernación de Idlib, en medio del colapso del acuerdo de alto el fuego que se estableció en Moscú el 5 de marzo. Según los informes, la ofensiva del ejército sirio apuntará a la región de Jabal al-Zawiya, que actualmente es el lugar de enfrentamientos diarios entre el ejército árabe sirio y los rebeldes yihadistas. Según una fuente de campo cerca de la línea del frente en Idlib, los refuerzos de la 25ª División de Fuerzas de Misión Especial de Élite del ejército árabe sirio llegaron a la región de Jabal al-Zawiya, siguiendo órdenes de desplegarse más en esta parte del país. Como se muestra en el video a continuación, se pueden ver los refuerzos del ejército sirio dirigiéndose a la gobernación de Idlib en varios vehículos. La región de Jabal al-Zawiya es también uno de los últimos reductos importantes para los rebeldes yihadistas en Siria. Si se pierde, esto colocaría al ejército sirio a una distancia sorprendente de la capital administrativa de la gobernación de Idlib por primera vez desde que perdieron la ciudad en abril de 2015. Está Turquía detrás del ataque al ejército. A finales de 2019, solo la introducción del ejército sirio pudo detener la ofensiva de los grupos proturcos. Las partes acordaron poner fin a las hostilidades y facilitar el regreso de los civiles a sus hogares. Pero bellas palabras solo han quedado en el papel hasta ahora. Los grupos proturcos bombardean constantemente pueblos pacíficos. De estos ataques, no solo los civiles, sino también el ejército ruso son asesinados y heridos. El 16 de julio, 2 militares rusos resultaron heridos en la ciudad de Derbasia. Fueron atacados por un avión no tripulado. Nuestro equipo de filmación condujo a lo largo de la línea del frente entre Derbasia y Tel Tamr, donde reunimos evidencia única de la participación del lado turco en estos ataques. Defensas aéreas sirias derriban drones israelíes en la provincia de Quneitra. Los sistemas de defensa aérea sirios derribaron un avión no tripulado de reconocimiento israelí en los cielos sobre los altos del Golán en la provincia de Quneitra, así lo afirman las agencias de noticias sirias progubernamentales. Según los informes, el avión no tripulado fue derribado en los cielos sobre el pueblo de El Kader en la provincia de Quneitra. Según los medios de comunicación sirios, el dispositivo cayó en el territorio de una tierra agrícola local, dañando parte de los edificios y destruyendo su automóvil. Anteriormente, a última hora de la tarde del 20 de julio, la aviación israelí atacó misiles de crucero contra objetivos de formaciones proiraníes y al ejército del gobierno sirio en Damasco y sus alrededores. República Islámica de Irán. Tras el acoso peligroso de cazas de Estados Unidos a un avión iraní, pasajeros del vuelo cuentan los horrendos momentos que experimentaron y que creían que iban a morir. El jueves, 2 aviones estadounidenses F-15 se acercaron peligrosamente a un avión civil, modelo Airbus A310 de la aerolínea Man Air, mientras este sobrevolaba la región siria de Al-Tanf rumbo a Beirut, capital libanesa. El incidente dejó varios heridos entre los pasajeros, lo que el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, ha definido como una inspección visual y una misión rutina, resultó ser un horror para los pasajeros, han dicho la cadena rusa de noticias RT. Adam Asima y Ferial Al-Ali, una pareja libanesa que estuvo a bordo del avión. Hubo un gran ataque aterrador, luego sentimos que el avión cambiaba el rumbo, ha dicho Asima, que también ha recordado los gritos de miedo de los pasajeros, que pensaron que el avión había sido golpeado. Esperábamos ver un fuego para darnos cuenta de que estábamos a punto de morir, ha agregado. El joven libanés ha indicado que cuando descendió a la altitud de Airbus A310, los pasajeros fueron arrojados al aire y los cinturones de seguridad se desconectaron. Al-Ali, por su parte, ha descrito la situación recordando que la gente gritaba fuertemente: casi estás muriendo, pero no puedes hacer nada. Por ejemplo, ves a tu hijo sangrando, la gente tirada en el suelo, pero no puedes hacer otra cosa que rendirte, ha dicho. La mujer ha comparado lo ocurrido a una larga película de terror que continúa afectando psicológicamente a todos los pasajeros. Nada más producirse el incidente, las autoridades iraníes lanzaron duras advertencias contra EU, prometiendo no dejar sin respuesta todo movimiento hostil en su contra, además de perseguir el caso en las asambleas internacionales. Irán llevará ante el CNU la amenaza de Estados Unidos contra su avión civil. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, arremetió contra Washington por volver a arriesgar la vida de los civiles, alertó que el incidente podría haber terminado en una catástrofe, e instó a detener a las autoridades estadounidenses, a los que describió como los infractores de la legalidad.
La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta toda acción hostil contra la nación iraní, y en su momento responderá de manera decisiva y apropiada a cualquier movimiento irracional, ha indicado el portavoz de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, en un comunicado publicado este viernes. El funcionario ha hecho alusión al incidente ocurrido el jueves en el espacio aéreo de Siria, cuando dos aviones de combate estadounidenses realizaron maniobras peligrosas cerca de un avión de pasajeros iraní con destino Beirut, capital del Líbano. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, declarado como una organización terrorista por Irán, confirmó que uno de sus cazas F-15 se había aproximado a un avión civil iraní en el cielo sirio. Sin embargo, consideró el acto como una inspección visual y una misión de rutina. Mousavi, no obstante, ha condenado enérgicamente este acto aventurero y peligroso, y lo ha tachado de una flagrante violación del derecho internacional, de la aviación y en detrimento de la paz y la seguridad en la región. Además, ha tachado de ridícula la explicación del ejército norteamericano respecto a que se trató de una misión aérea rutinaria, resaltando después que la presencia de las fuerzas y los aviones estadounidenses en Siria es completamente ilegal. Más importante aún, nadie ha permitido que Estados Unidos inspeccione aviones de pasajeros sobre los cielos con sus cazas militares, ha hecho hincapié el vocero de la Cancillería persa, quien ha subrayado que la aeronave estadounidense no ha respetado la distancia segura en el citado incidente. Tal acto es ilegal y peligroso, y es jugar con la vida de personas inocentes, especialmente porque, al contrario de lo que se afirma, la distancia segura no se ha observado en absoluto, ha sostenido Mousavi. El diplomático ha asegurado también que Irán perseguirá el caso a través de los entes internacionales, sobre todo la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y no permitirá que Estados Unidos se burle de las reglas internacionales. En medio de las tensiones entre Turquía y Grecia, el portaaviones Ludwig Eisenhower y otros 12 buques de guerra de Estados Unidos llegan al Mediterráneo. De acuerdo con los informes, el portaaviones Ludwig Eisenhower con un grupo de 12 buques de guerra de Estados Unidos han ingresado este sábado al mar Mediterráneo y se trasladarán a un área al sur de la isla griega de Creta para participar en ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea de este país europeo. El portaaviones norteamericano que ha ingresado en aguas del mar Mediterráneo a través del canal de Suez se ubicará en las fronteras de la zona económica griega. Los aviones de combate F-16 y F-18 del portaaviones Ludwig Eisenhower participarán en los ejercicios, han indicado los informes. Este ejercicio militar de Estados Unidos se produce en medio de la crisis mediterránea entre Turquía y Grecia. Las tensiones entre Atenas y Ankara han aumentado en los últimos días. Al respecto, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha advertido esta misma jornada a Turquía de responder seriamente a cualquier acción provocativa de Ankara que socave la estabilidad del Mediterráneo. Yemen. Riad ha robado más de 120 millones de barriles de petróleo yemení. Yemen denuncia que Arabia Saudí y sus aliados han robado más de 120 millones de barriles de su petróleo desde el comienzo del conflicto armado en este país. El director de ingresos petroleros del Ministerio de Finanzas de Yemen, Salim Al-Jadabi, denunció el sábado que Riad y sus aliados han saqueado más de 120 millones de barriles de su petróleo desde el inicio de la agresión en 2015, con un valor equivalente a unos 5.000 millones de dólares. Esta cantidad puede cubrir los salarios de los empleados en Yemen por hasta 12 años, subrayó Al-Jadabi, antes de precisar que el contrabando del petróleo se realiza en los puertos de Radum y Al-Shir, cerca de Al-Masima, en la provincia oriental de Shabwa, según recoge la cadena estatal yemení de noticias Al-Masirah. Por su parte, el ministro de Petróleo y Minerales de Yemen, Ahmad Aris, indicó que el régimen de los Al-Saud y sus aliados saquearon 18 millones de barriles de petróleo yemení durante el año 2018, así como 29 millones y 500 mil barriles durante 2019. Las ganancias de la venta de petróleo yemení de contrabando, que solo en 2018 ascendió a 250 millones de dólares, van a los bancos saudíes, mientras que el propio pueblo yemení sufre una grave escasez de productos derivados del petróleo, lamentó Aris. Ante tal situación, el funcionario yemení insistió en la necesidad de romper el asedio y presionar a las fuerzas de agresión para que entreguen derivados del petróleo a Yemen, confiando en las fuerzas yemeníes y haciendo frente con toda energía a los agresores. Estas declaraciones se producen mientras el Ministerio de Salud de Yemen ha advertido repetidamente del colapso de miles de hospitales y centros de salud del país debido a la falta de combustible en medio de la pandemia del coronavirus causante de la COVID-19. El bloqueo y robo de los recursos
rusos yemeníes, junto a los incesantes bombardeos de Riad, han llevado a Yemen a una profunda crisis humanitaria. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, avisa que la tasa de mortalidad por COVID-19 en este país está por encima del 27%, es decir 5 veces más que la media global. Rusia recibirá armas hipersónicas sin parangón en el mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que la Marina rusa recibirá armas hipersónicas sin parangón en el mundo. Las ventajas únicas y el aumento de las capacidades de combate de la flota se lograrán mediante una amplia introducción de tecnologías digitales avanzadas, de sistemas de ataque hipersónicos sin parangón en el mundo, de vehículos submarinos no tripulados, a través de los medios de defensa más efectivos, ha indicado este domingo el mandatario ruso. Durante un desfile naval en San Petersburgo con motivo del Día de la Armada de Rusia, Putin ha señalado que la Armada Moderna de Rusia cuenta con barcos equipados con armas de alta precisión, submarinos estratégicos y submarinos polivalentes, así como aviones avanzados, otras aeronaves y modelos únicos de armas y equipos especiales. Luego de enfatizar que el nivel de equipamiento de la Armada rusa está creciendo constantemente, el presidente ruso ha declarado que unos 40 nuevos buques se incorporarán a la Armada rusa en 2020. Este domingo 26 de julio, Rusia está celebrando el Día de la Armada con desfiles navales en la que se involucran 250 embarcaciones y submarinos, 80 aparatos aéreos y más de 100 técnicas de combate terrestre, así como 15.000 militares, según el Ministerio de Defensa del país. Putin asistió al desfile naval en San Petersburgo, donde participaron 46 embarcaciones incluyendo la fragata Almirante Kasatonov, el destructor vicealmiral Kulakov, buques de desembarque y buques de misiles, corbetas y submarinos, junto con el histórico navío Poltava, del siglo XVIII, recreado en un astillero. Los desfiles navales tienen lugar también en Severomorsk, base de la Flota del Norte, en Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro, así como en Kaspiysk, que alberga parte de la flotilla del Caspio, en Baltic, donde se encuentra una base de la Flota del Báltico, y en Vladivostok, sede de la Flota Rusa del Pacífico. Durante los últimos años, Rusia ha llevado a cabo muchos procesos de modernización de sus armas para hacer frente a los desafíos. Los avances rusos en defensa son, según oficiales del ejército ruso, una respuesta a la expansión y avance de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el despliegue de armas estadounidenses en los países bálticos, cerca de las fronteras de Rusia. Asimismo, tras la retirada en febrero de 2019 de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio Washington-Moscú, INF, por sus siglas en inglés, Moscú amenazó a Washington con desarrollar nuevos sistemas para afrontar eventuales ataques.